Bueno, continuamos con la última sesión de la mañana con Mauricio Borone, que me tengo que traer la chuletilla porque este hombre tiene bastantes títulos. Formado durante años en métodos numéricos para el cálculo, diseño e ingeniería del Centro Internacional de Métodos Numéricos CIMNE, la Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC, y ingeniero biomédico por la Universidad degli Studi di Pravia, Italia. Y bueno, nos va a hablar un poco de temas médicos y espero que os guste, ¿no? Vale. Buenos días, bueno, soy Maurizio Bordone, hoy represento aquí Alma, que es una empresa que se dedica al procesamiento de imágenes fundamentalmente en ámbito biomédico, bueno, sobre todo en imágenes médicas. Bueno, rápidamente os voy a explicar un poquito qué es Alma, a qué se dedica, los productos que comercializamos y los proyectos de investigación en los cuales estamos involucrados. Bueno, es una pequeña empresa, estamos en Barcelona y la mayoría de nosotros son ingenieros y gente que ha acabado el doctorado o también postdoc. Y bueno, dedicamos gran parte de los esfuerzos a temas de procesamiento de imágenes al fin de mejorar la diagnóstica bueno, en ámbito quirúrgico, en ámbito médico sobre todo. Y últimamente también nos estamos moviendo un poquito en lo que es el planteamiento, el soporte a la cirugía durante, bueno, el mismo acto que el médico hace durante, bueno, en el quirófano. Bueno, eso son un poquito las cosas que tenemos dentro de la empresa. Últimamente, bueno, hemos intentado mejorar también la productividad con métodos de trabajo rápido, como por ejemplo el Scrum. Y bueno, los productos que tenemos, como os decía, son todos aplicables a visores clínicos. Uno de los más importantes se llama Clinic y está utilizado, ha sido vendido e implementado también en muchas clínicas en España, así como alrededor bueno, del mundo, en Sudamérica sobre todo, en Italia y en otras localidades de Europa. Posiblemente el producto que más tiene éxito que hemos desarrollado es el Alma vascular. Ese está pensado para la visualización, la segmentación de los vasos principales del cuerpo humano, como pueden ser por ejemplo la aorta y los grandes vasos como la carótida, y bueno, para poder digamos estudiar, planificar intervenciones quirúrgicas. De esa manera tenemos la posibilidad de visualizar exactamente dónde están problemas como pueden ser aneurismas, como pueden ser estenosis, y de ahí poder dar al médico un soporte mayor para lo que es el planteamiento de sucesivas intervenciones. Bueno, otros productos son por ejemplo el Volume 3D, que es un visualizador genérico capaz de, sería, bueno, este aquí, si se ve esta parte aquí, capaz de visualizar un poquito todas las estructuras del cuerpo humano, un poquito como antes estaba explicando en la charla anterior, con diferentes, digamos, cuando tú tienes una imagen, cada píxel se le asigna un valor diferente de gris y lo podemos, digamos, colorear sucesivamente para poder dar a cada tejido un color distinto y facilitar lo que es la visualización del usuario médico. El Alma Trauma está pensado para la planificación, se utiliza en este caso con radiografías, está pensado para la planificación de implantes de prótesis de cadera en este caso. Tenemos un database con diferentes tipos de prótesis, se pueden actualizar según el centro médico donde se instala, donde se vende este producto.
y de ahí poder hacer una estimación de lo que puede ser la implementación, la implantación de la prótesis de interés que el médico, el cirujano suele utilizar. El alma mama fue pensado para la detección de cánceres, de problemas en linfonodos, por ejemplo, durante los exámenes de mamografías. Luego, otros productos son el alma nuclear. En este caso, lo que se pretende hacer es una fusión de imágenes de resonancias y de PET. En este caso podemos visualizar y ampliar muchísimo más la información que puede utilizar el médico con la fusión de estos dos tipos de imágenes médicas. Otro producto es el alma dental. Este viene utilizado y fue vendido a varias clínicas dentales. Que es capaz, bueno, aparte de hacer una reconstrucción de lo que es toda la mandíbula y la maxila, también es capaz de hacer una ortopantografía, o sea, ver toda digamos, la estructura dental, y de ahí poder también planificar lo que puede ser una extracción o una implantación de alguna prótesis dental. El último producto es el alma endoscopy, que tiene también bastante éxito, digamos, aunque sea un prototipo. Ha sido utilizado en el Hospital Clínico de Barcelona. Bueno, y en este caso también la idea es de utilizarlo para una planificación durante un examen endoscópico y la planificación de la cirugía en un segundo momento. El problema en este caso es que muchísimas veces cuando los endoscopistas entran en el cuerpo humano para visualizar dónde está, por ejemplo, un tumor o algún pólipo o algo así, se pierden, digamos, no saben dónde están. La idea de aquí es reconstruir a través de imágenes, a través de los videos, reconstruir lo que es la trayectoria que cumple el operador. Y de ahí luego poder, en un segundo momento, saber exactamente dónde el cirujano deberá intervenir a través de una intervención endoscópica, sin tener que pasar, digamos, mucho tiempo buscando cuál era la zona indicada por el endoscopista y facilitar lo que es la misma operación. Aquí, bueno, algunas imágenes. ¿Vale? En este caso aún no está hecho con humanos, fue un cerdito, pero bueno, aquí se pueden ver algunas imágenes de reconstrucción. Y bueno, luego por último, que sale un poquito de lo que es la parte de imágenes, son web platform que vienen utilizadas para también la gestión de datos médicos que suelen ser compartidos entre diferentes usuarios que utilizan nuestros productos. El Thin Client también tenemos, y otras colaboraciones con centros en toda España. Por lo que es, en cambio, la parte de proyectos de investigación y desarrollo, hemos participado en numerosos proyectos a nivel nacional como a nivel europeo. Quizás los más importantes fueron los del 7º programa Marco, los Artemis, en los cuales hemos colaborado con varias empresas importantes en Europa, como pueden ser Philips, Siemens, y lo que empieza a ser importante ahora en este momento, los Horizon 2020, que esperemos que nos den la posibilidad un poquito a todos de seguir trabajando en estos temas. Como os decía, uno de los proyectos de investigación que desarrollamos fue esto de la navegación endoscópica. Aquí algunos otros ejemplos. Y otros dos muy importantes fueron un proyecto de sistema de simulación para operaciones quirúrgicas en la tráquea. En este caso se pretendía
hacer una reconstrucción interna de la tráquea, tener a disposición un database de posibles prótesis internas para poder dar la posibilidad al paciente de volver a respirar de manera correcta. Y en base a esto, en base a la anatomía que se podía reconstruir con imágenes médicas, con en este caso resonancias, se le iba a aplicar varios tipos de prótesis, se estudiaba lo que podía ser la deformación de la misma estructura anatómica según la prótesis que se le metía y poder estudiar cuál era la mejor idea, la mejor solución para cada paciente. ¿Cómo se hacía esto? En ese caso también entran, como en otros casos, los elementos finitos. Se hacía una reconstrucción de lo que era la tráquea, una segmentación de esta y de ahí se mallaba, se construía una geometría tridimensional y en base a esto, gracias a esto, luego se podían calcular lo que eran los esfuerzos de las paredes en contacto con los elementos plásticos que se introducían, o sea, las prótesis. Bueno, otro proyecto también importante fue el Care for Me, por ejemplo, en ámbito europeo, donde participaron Philips, donde participaron muchas empresas y muchos grupos de investigación alrededor de Europa, y el Quirón. El Quirón es un proyecto que acabamos de terminar a principio de año. En este caso también habían muchísimos partners, como 25 partners en toda Europa, y la parte que Alma seguía era la segmentación de lo que eran, primero la detección y luego la segmentación de lo que eran las cicatrices cardíacas en caso de infarto. En este caso se utilizaban imágenes que procedían normalmente de o ultrasonidos o, como se ve aquí, imágenes de resonancias. De ahí se reconstruía de manera automática las zonas donde se podían detectar alguna cicatriz. En base a esto se podía dar una cuantificación y un estudio de lo que era la forma de esa cicatriz, porque según la forma que era podía ser más o menos interesante, más o menos peligrosa a la hora de tener arritmias y del desarrollo de este tipo de problema. Okay. Bueno, y otros rápidamente, otros tipos de proyectos en los cuales, otros campos de investigación en los cuales estamos son, bueno, la fusión de imágenes multimodales, la mejora de lo que es la segmentación automática y semiautomática, y bueno, y sobre todo, bueno, lo que son, en este caso, que puntamos mucho planificaciones asistidas para intervenciones quirúrgicas o reconstrucciones tridimensionales de todo lo que es el aparato vascular. Otro caso, bueno, problemas de neuroimaging. Se ha visto que gracias al diagnóstico a través de imágenes se pueden detectar lo que son problemas de muchas enfermedades neurodegenerativas, como puede ser, por ejemplo, Alzheimer, como puede ser otros tipos de demencia o problemas de, digamos, de deterioramiento de lo que es el cerebro. En base a esto somos capaces de reconstruir el cerebro, dividirlo en áreas, como está, digamos, anatómicamente dividido, y de ahí hacer una detección de lo que son anomalías a nivel de materia blanca, materia gris, y ver cuáles son las posibles patologías que el paciente sufre. Bueno, otro ejemplo del último proyecto en el cual estamos trabajando y que quería explicaros un poquito más en detalle es el Hear You. Es un proyecto que está pensado para la planificación y intervención de problemas de cóclea, o sea, de oído interno. En ese caso lo que se pretende es hacer un estudio de lo que es el oído interno, la cóclea, así decirlo, todos los tipos de prótesis que se pueden utilizar para devolver al paciente una posibilidad de escuchar, un oído
casi natural, digamos, y de ahí estudiar qué tipo de electrodo, qué tipo de prótesis es más idóneo para cada paciente. En este caso, Alma es el líder del proyecto, estamos involucrados con una universidad en Barcelona, la Pompeu Fabra, y otros partners en Europa. Uno de estos es, quizás los más importantes son Medel, que son los que se ocupan, que producen directamente implantes cocleares, y los de Scanco, que ellos en cambio producen lo que son escáneres de CT, de TAC y de micro CT. La diferencia entre otros proyectos es que en este caso utilizamos de manera muy importante los que son las imágenes micro CT. ¿Por qué? Porque la anatomía de la cóclea es realmente muy pequeña, y para obtener buenos datos necesitamos imágenes y con muchísima información. Lamentablemente en este momento la tecnología permite, en el ámbito, digamos, del cuerpo humano y de la cabeza en sí, de hacer solo escáner en cadáveres, porque porque el tamaño de la misma máquina no permite de hacer entrar una cabeza en la máquina misma. Digamos que más o menos puede entrar una mano o como mucho un pie, para que os hagáis una idea. Bueno, rápidamente explicar un poquito cómo funcionan los implantes. Se aplican en la zona de la cabeza, internamente también, y vienen puestos en lo que es la estructura coclear, que tiene una forma como de espiral. Esos electrodos, una vez puestos al interior del oído, van a estimular directamente lo que son las células que transforman la presión debida al sonido mismo en un estímulo eléctrico, y que luego viene, digamos, elaborado por el cerebro y que nosotros detectamos como sonido, con diferentes características. Esa es un poquito la anatomía de lo que es el oído. La parte que nos interesa es, como os decía, la cóclea. Y aquí vemos un poquito más en detalle cómo está hecha. En toda la cóclea están presentes numerosísimos nervios, que son los que vienen, de hecho, estimulados a la hora de escuchar cualquier tipo de sonido. Ese es un poquito un ejemplo de cómo funciona la cóclea. Digamos que funciona casi como un filtro. En la primera parte se detectan todos los que son las frecuencias más elevadas, hasta llegar en la parte más interna donde se detectan las frecuencias más bajas. Según el tipo de paciente, entonces tenemos que estudiar cuál es la zona más idónea para poderlo estimular y devolver un rango de sonido aceptable y que les permita conducir una vida normal. Entonces, el proyecto lo que intenta hacer es determinar un workflow que permita planificar de manera correcta un intervento quirúrgico estudiado para cada paciente. Eso se basa, como os dije antes, en imágenes en alta resolución y elementos que hemos desarrollado internamente de procesamiento de imagen. En este caso, por ejemplo, podemos ver algunas imágenes de micro CT. De aquí, de imágenes reales, hemos reconstruido numerosos tipos de cócleas internas, y de aquí hemos estudiado lo que era fundamentalmente un modelo estadístico que pudiese resumir un poquito todas las características de varios tipos de paciente. ¿Cómo funciona esto? En base a otros partners, gracias a otros partners hemos podido detectar lo que son, por ejemplo, el número de vueltas que da la misma cóclea, el tamaño, el espesor y cuánto alto es la estructura anatómica. Esto nos permite fundamentalmente abarcar casi todo tipo de paciente y permitir estudiar
los pacientes de verdad, no a través de micro-CT, que como os decía son posibles solo en cadáveres, sino con un TAC normal. En base a esto somos capaces entonces de pasar de una imagen con poca resolución a un modelo con altísima resolución, pero reconstruido estadísticamente. Ok. Bueno, esto fundamentalmente el modelo va a capturar lo que son las características principales y luego transferimos todos los detalles en este tipo de modelo estadístico. Aquí, una vez que hemos estudiado lo que es la anatomía, le vamos a aplicar lo que es la simulación gracias a elementos finitos. Para empezar hemos querido hacer un estudio con una geometría muy simplificada. En este caso es fundamentalmente un cilindro, un tubo, dividido por el medio por una membrana que va a simular la membrana que exactamente está en el medio de la cóclea. Por un lado vamos a definir una membrana como la membrana de entrada y la otra como la membrana de salida. El tubo está lleno de un fluido, que en este caso se simula como fuese agua, digamos, y se le aplica una vibración a la a la membrana de entrada y se va a leer lo que es todo el estímulo en la parte central de la membrana que separa las dos geometrías. Esto para qué? Para ver cómo exactamente según la frecuencia que se le aplica a la entrada, que en este caso son funciones sinusoidales, pero con frecuencias por eso distintas, vamos a ver lo que es la estimulación de diferentes partes de la membrana misma. En este caso, esto para poderlo, digamos, conectar con lo que hemos visto al principio de las diferentes zonas que vienen estimuladas según la frecuencia de los sonidos. Una vez acabados los estudios y la validación del método, hemos pasado a utilizar la geometría real. Entonces, en este caso, volvemos a ver la geometría de la cóclea mallada con mallas que son superiores a 5 y hasta 8 millones de elementos para tener una discretización y una calidad elevada en los resultados. En este caso también dividimos, utilizamos una membrana como la entrada y una como la salida. Se hipotiza que toda la estructura esté llena de un material líquido, agua, que las dos partes estén separadas por la membrana basilar, así se llama, y que solo tengan una conexión en la parte terminal de la cóclea. Se le aplica, en ese caso también, una función sinusoidal con diferentes frecuencias. Y en este caso también estudiamos lo que son los estímulos en la membrana basilar al interior de esa geometría. Bueno, aquí vemos un poquito más en el detalle con una renderización distinta lo que es la geometría. Como veis hay una parte interna, ¿vale? Todas estas reconstrucciones lo hicimos internamente sin utilizar otros programas externos. Y bueno, rápidamente lo que son las formulaciones matemáticas que fueron utilizadas. Se decidió utilizar para la membrana basilar la teoría de Piola-Kirchhoff para permitir también grandes deformaciones. En este caso, bueno, para el fluido las ecuaciones que normalmente se utilizan. Vale, bueno, es un poquito lento. Bueno, como os decía, la parte de estímulo sinusoidal que viene aplicada a la entrada y la salida y se hipotiza, que antes no os lo había dicho, que el fluido estando cerrado no tenga velocidad y que se le aplique también a las paredes unas condiciones de no-slip boundary condition, o sea que el fluido no puede moverse en la zona inherente a la pared. En base a esto, bueno, hicimos una parametrización de lo que eran las zonas
para poder detectar las diferentes partes y luego poder asociar con varios tipos de electrodos que se pueden utilizar. En este caso se ve cómo se discretizaron las diferentes partes de la membrana basilar. Y por último, bueno, una validación, algunos resultados, como, bueno, en este caso se pueden ver diferentes zonas de estímulo mayor según la diferente frecuencia que se utilizaba. Siendo una geometría de toda manera estadística y no pudiendo ver exactamente qué pasa en una persona de verdad, en una anatomía real, en este caso simplemente hemos validado el método. Aún el proyecto está más o menos a la mitad y aún tenemos que validar exactamente lo que son los resultados a nivel de coincidencia de lo que es la zona discretizada con la zona real. Como os decía, bueno, es un proyecto que acabamos de llegar a la mitad, pero bueno, vamos bien, creo. Esta es la función que hemos utilizado para decidir qué tipo de frecuencias utilizar. Se ve que el oído humano puede, digamos, abarcar más o menos este tipo de frecuencia, entre 10 y más o menos 10 a la 5 kHz, ¿ok? Y nosotros queríamos ver cómo variaba la estimulación al interior de la misma del mismo oído. Hemos ya publicado un par de artículos, uno de esos, si queréis buscarlo, es exactamente esto, el Finite Element Model for Patient Specific Functional Simulation of Cochlear Implants. Y bueno, y pensamos también seguir con el trabajo y ir más allá. Este es un ejemplo de lo que es un electrodo para la estimulación coclear. Como os estaba diciendo antes, bueno, los electrodos lógicamente son discretos, son unos cuantos números, y por esto que necesitábamos estudiar exactamente cuáles eran las zonas más o menos estimuladas según la frecuencia del sonido que se va a utilizar. ¿Esto para qué sirve? Durante la implementación, durante la implantación del mismo electrodo, tenemos que entrar en el oído. El problema es que son estructuras muy delicadas, entonces cuanto más entremos, cuanto más será el peligro de poder dañar el oído del paciente, con lo cual digamos que tenemos una sola bala, fundamentalmente, tenemos que hacerlo de la manera más correcta. Y aquí entra la importancia del proyecto, saber exactamente dónde pararse, dónde ir y saber exactamente cuál es la anatomía del oído que vamos a operar para poder reducir al mínimo lo que son los daños mecánicos que le podemos producir al paciente a la hora de ponerle determinado tipo de electrodo y saber exactamente dónde tiene que ir para no tener que ajustar luego en un segundo momento el implante. La segunda parte de la simulación deja de lado lo que es la parte mecánica y de estudio de fluido, sino vamos a estudiar más bien lo que es la parte de estimulación eléctrica. Entonces, en este caso hemos reconstruido los electrodos que se van a insertar en el oído interno, y en estos segundos dos dibujos vamos a ver lo que es la interacción, la implantación simulada, lógicamente, del electrodo en la cóclea. Aquí otras imágenes. En esta aquí, que bueno, aún quizás no se vea muy bien, hemos reconstruido también lo que son unos nervios que simulan los nervios que están en la misma anatomía humana. Esto para ver cómo, según el electrodo que vamos a estimular, cómo se estimulan los diferentes nervios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a estimular este electrodo aquí verde,
Este electrodo tiene una influencia también en los electrodos que están cerca suyo y lógicamente también tienen una influencia en lo que son los nervios que están conectados a cada electrodo. Ok. Hemos hecho diferentes pruebas con electrodos monopolares, bipolares y tripolares. Y digamos que la formulación que hemos implementado, que hemos introducido, funciona bastante bien. Y ahora lo que queremos hacer, lo que pretendemos hacer, es una interacción entre la estimulación eléctrica y la estimulación mecánica. ¿Esto por qué? Porque al fin y al cabo, al interior del oído, la estimulación mecánica es la que, digamos, ¿cómo decir?, lee la estimulación eléctrica que se le da a través de los electrodos del implante mismo. Bueno, aquí un pequeño compendio de lo que son las publicaciones que hemos hecho. Si alguien está interesado a lo mejor para ver más de lo que pueden ser las aplicaciones de las imágenes médicas juntas a la simulación en el mundo médico. Okay. Aquí algunas, como os decía, en este último proyecto en el Giorgio tenemos 5 publicaciones. Muchas de estas están orientadas al MICAI. El MICAI es un congreso muy importante que este año se tendrá en Japón y está todo orientado en lo que son imágenes en temas utilizadas en temas quirúrgicos. Como que, bueno, muchos de vosotros supongo que de lo que es también de lo que va el congreso de hoy, trabajáis en imágenes, quizás pueda ser interesante que echáis una mirada, que a lo mejor miráis lo que se va a proponer en el MICAI, porque realmente se juntan profesionales de todo el mundo y que aportan muchísima novedad en lo que es el tema de imágenes médicas aplicada a la cirugía. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Encantado de responderos. Bueno, el problema es fundamentalmente desde el punto de vista de cómo está hecho un electrodo, ¿vale? Que sí que es de un material plástico, es un material que es biocompatible, pero el problema es que si nosotros miramos un poquito la geometría, bueno, vamos aquí, ves que el ángulo va cambiando. Entonces, según de cómo yo voy a insertar este tipo de electrodo, es muy fácil, es muy común que la parte, digamos, terminal del electrodo vaya chocando contra la pared para, digamos, seguir lo que es el aumento de la curvatura de la anatomía. Se están estudiando también soluciones para intentar ayudar este tipo de introducción sin chocar mucho. Pero la cosa importante, que bueno, nosotros en el proyecto no lo hacemos, pero otros partners estudian también lo que es la mejor trayectoria, el mejor recorrido que tiene que hacer el cirujano a la hora de introducir la misma prótesis. No es tanto por un tema de cambio de propiedades de la membrana anatómica, sino por el tema que cuanto más vamos a meter dentro el electrodo, cuanto más puede, digamos, frotar, ¿no? Se puede rozar contra la pared, entonces producir daños desde el punto de vista mecánico. Ten en cuenta que toda la parte interna está llena de como pequeñas pestañitas, ¿no? Para así decirlo, como pequeñas... ahora en castellano no me viene la palabra, perdonar, pero bueno, como pequeños estructuras anatómicas que son muy sensibles a la hora de detectar lo que son las vibraciones del líquido interno, pero que claro, siendo tan pequeñas y tan sensibles son muy fáciles a ser lesionadas por contacto mecánico, ¿no? Porque pensáis que al interior del oído no hay contacto con ninguna
con ninguna parte externa, fundamentalmente. ¿Okay? Sí. Digamos que de lo que nuestros partners médicos nos han, entre comillas, enseñado, son problemas que vienen utilizados para una primera análisis, utilizan un CT normal, ¿vale? Esto pero no te permite tener tanta resolución, con lo cual digamos que hay diferentes maneras. Unas son maneras un poquito estándar para hacer antes unos test a nivel acústico para ver dónde le falta al paciente el rango de frecuencia que le falta, entonces más o menos saben dónde ir a meter el tipo de aparato. Una vez que se ha introducido secundariamente, y decidido más o menos cuánto es la profundidad donde va puesto el electrodo, secundariamente se hace como una regulación de lo que son los electrodos que tienen que ser más activos y menos activos. Pero digamos que van como a abarcar toda la zona que supuestamente necesita ayuda, y luego en un segundo momento van a ver lo que es la zona que efectivamente funciona más o menos. De cara a cara le van a decir al paciente: ¿me oyes? Sí, no, y le hacen oír diferentes frecuencias y de ahí lo regulan, tunean un poco lo que es el resultado. Lo que se pretende hacer aquí es evitar daños inútiles, como se estaba explicando antes, y tener también un conocimiento mejor para utilizar cuál es, a lo mejor en lugar que meter dentro 12 electrodos, igual solo hacen falta 5, 6 o ni siquiera. ¿Okay? Bueno. Sí. Sí. Vale, pues en este caso decidimos hacerlo de esta manera porque el estudio sobre el paciente que se quiere operar no se puede hacer con esta calidad, con este tipo de resolución. Entonces, previamente se estudiaron, si no me equivoco, unos 12 cadáveres, ¿okay? Se escanearon y se construyeron, en base a eso se detectaron lo que eran determinados parámetros que pudiesen ser utilizados de forma estadística. Después, cuando uno quiere hacer un estudio en un paciente vivo que necesita efectivamente el implante, se sacan lo que son los datos estadísticos, los parámetros fundamentales de este paciente y se utiliza el modelo en alta definición para poder hacer la simulación. Entonces digamos que el modelo de alta definición se adapta más o menos a lo que puede ser el modelo paciente específico. ¿Okay? Esta solución se ha pensado para este tipo de proyecto. En otros casos, como por ejemplo era el tema de la tráquea, en ese caso sí que podemos obtener una imagen de suficiente calidad y hacerlo directamente con lo que es el tipo de problema, el paciente que estamos estudiando.
En otros casos, en otros proyectos, en colaboración con otras universidades, centros de investigación, también se estudia lo que es problemas de aneurismas, en problemas de fluidodinámica. En este caso también podemos hacer una reconstrucción directamente desde la imagen del mismo paciente, porque la resolución que tenemos ahí es suficiente para tener resultados interesantes y útiles y validados bueno, para el tipo de estudio que estamos haciendo. Entonces, esta fundamentalmente es un poco quizás la primera vez que utilizamos este tipo de solución para obtener bueno, la estructura geométrica. Y luego, bueno, la manera de mallar, digamos que es estándar, o sea, son algoritmos que vienen utilizados normalmente en base a geometría STL o VTK y bueno, no sé, por ejemplo, con Marching Cubes o con Benching Front, o sea, depende un poquito del problema y del tipo de problema, si fluido o sólido que queremos utilizar. Vamos probando a ver un poquito cuál es la que nos da una mejor malla con mejores características por el problema computacional que queremos enfrentarnos. Sí, quizás también, o sea, depende un poquito de la velocidad que el médico, bueno, que el estudio se está pretendiendo hacer, porque claramente si uno quiere hacer un estudio casi en real time, esta cosa es casi inviable. Bueno, entre la simulación, entre la reconstrucción y todo eso te lleva demasiado tiempo, pero si en cambio es un estudio que puede llevarte algún día y que te permite estudiarte bien exactamente lo que es, a través del TAC una reconstrucción rápida y luego utilizar simplemente parámetros. Ahora yo no tengo los vídeos, pero si este proyecto tiene una web que es hearyou.eu y hay la posibilidad de ver algunos vídeos, alguna información ulterior sobre el proyecto, y la Universidad de Berna, que está en conjunto con el hospital, ha desarrollado modelos estadísticos. Bueno, vuelvo para arriba, un segundito. Han desarrollado modelos estadísticos bueno, de la misma cóclea, y se pueden ver cómo, variando simplemente un parámetro u otro, la geometría cambia, se ensancha, se estrecha, se hace más alta, se hace más, cambian el número de vueltas de revoluciones, entre comillas, que da la misma estructura. Y claro, es cuestión de pocos segundos, y de ahí el mallado puede tardar, qué sé yo, de 1 minuto a 10 minutos según la máquina que tenemos, pero si tenemos un calculador bastante rápido, a lo mejor en 1 minuto ya tenemos todo. El problema luego es aplicar de forma correcta todo lo que son las condiciones al contorno, que es esta parte aquí, que esto no está automatizado. En otros proyectos, en el proyecto del Care for Me, que fue un Artemis, donde colaboramos con Siemens, colaboramos también con una empresa holandesa que se llama Pie Medical, que también trabaja en imágenes médicas. Pues ahí decidimos, y con el CIMNE de Barcelona también, que es un centro de investigación que se dedica a métodos numéricos, decidimos crear una interfaz que fuese capaz en pocos pasos y una vez que se tenía ya hecho la reconstrucción tridimensional con modelos elementos finitos, en pocos pasos podías dar lo que eran las condiciones al contorno en cada parte de la estructura que te interesaba. En este caso era fluidodinámica, entonces se construía lo que era el cuerpo del fluido, las paredes con condición de no-slip boundary,
luego la entrada o las salidas según el tipo de problema que era. Y gracias a eso podías estudiar, preparar por lo menos un caso en pocos minutos. Y luego, claro, depende si quieres una malla de 300.000 elementos o si quieres una malla de 10 millones. Según lo que quieras calcular, si simplemente son ver más o menos lo que pasa ahí al interior, a lo mejor con 500.000 algo entiendes. Si quieres estudiarte lo que son todo el wash stress, todo los remolinos que se pueden formar dentro al interior de la estructura, estudiar lo que puede pasar en un aneurisma o en una estenosis, entonces ya es otra cuestión, necesitamos más tiempo o un buen calculador, una buena máquina. Bueno, eso. Vale, gracias.